Esta es nuestra clase de diapositivas correspondiente a lesiones celulares reversibles e irreversibles. Muy bien, estamos empezando con las lesiones reversibles. Por ejemplo, acá tenemos 2 biopsias de tejido hepático. La de la izquierda, las flechas amarillas nos están señalando células con cambios degenerativos reversibles. La de la izquierda es una degeneración hidrópica. Fíjense que la célula es grandota, el núcleo es más o menos central, no tiene mucho problema el núcleo y el citoplasma está como vacuolado irregularmente, como mostrando como zonas más oscuras y más claras distribuidas irregularmente. En el lado de la derecha, nuestra biopsia hepática nos muestra células que tienen vacuolas. Fíjense que las vacuolas tienen límites muy netos, ocupan todo el citoplasma y empujan el núcleo hacia la periferia, como nos está mostrando la flecha amarilla de la imagen de la derecha. Fíjense la diferencia. El núcleo no se mueve del lugar en la degeneración hidrópica. El núcleo es rebatido a la periferia en la degeneración grasa macrovacuolar. Acá tenemos otra biopsia hepática donde nos muestra células muy agrandadas de diámetro con su citoplasma vacuolado, irregular, ligeramente granular, muy característico de la degeneración hidrópica. Fíjense que los núcleos en general se ven muy bien. Ahora pasemos a lesiones irreversibles. Las lesiones que estuvimos viendo eran totalmente reversibles. Acá tenemos un corte de miocardio. A ambos costados, en el lado izquierdo incluso señalado con la flecha verde, vemos fibras musculares cardíacas conservadas. Nos damos cuenta que están conservadas porque su citoplasma acidófilo claro y sus núcleos están bien visibles. Señalada una zona con la flecha amarilla, vemos la necrosis de coagulación. Esto es un infarto del corazón. Y fíjense que las células tienen un citoplasma muy acidofílico, no tienen una estructura citoplásmica identificable y los núcleos han desaparecido por completo. En la lámina tenemos otro corte de miocardio. Del lado derecho de la misma, con la flecha azul, vemos las células musculares cardíacas vivas, donde se ve incluso un citoplasma rosado, se ven sus estriaciones, se ven sus núcleos perfectamente identificables. Ahora, las células están grandes, de un tamaño el doble o el triple de lo normal, y sus núcleos están algo arrugados, como una pasa de uva. Estas son características de la hipertrofia muscular cardíaca. En el lado izquierdo de la lámina y señaladas con flechas amarillas se encuentran células totalmente diferentes a las que estuvimos viendo. Son células que tienen un citoplasma muy eosinófilo, cuya estructura citoplasmática no puede verse prácticamente, y las células además no tienen núcleo. Esta es una típica necrosis de coagulación. Otro corte de miocardio para fijar bien las características de la necrosis de coagulación. Fíjense ustedes, la flecha azul me está señalando una fibra o célula miocárdica donde prácticamente no vemos ninguna estructura citoplasmática, los núcleos ya no están, y entre las células miocárdicas necróticas empiezan a aparecer células inflamatorias. Esta es una típica necrosis de coagulación.
Siguiendo con la necrosis de coagulación, acá tenemos otro ejemplo, que es un infarto del intestino delgado. Las flechas azules superiores me están indicando las vellosidades de la mucosa del intestino. La flecha inferior azul también me indica la mucularis mucosa. Se dan cuenta ustedes cómo en la necrosis de coagulación hay eh, un, eh, una conservación de la arquitectura del órgano, aunque sus estructuras finas no las podamos distinguir. Pero sí podemos decir que estas son vellosidades de la mucosa, o sea, es típico de una necrosis de coagulación. Acá tenemos un corte de riñón, a la izquierda una macroscopía y se observa señalado con la flecha de color rosadito claro un área triangular cuya base está hacia la cápsula del órgano y cuyo vértice está hacia la entrada, o sea, hacia el ilio, hacia la entrada de los vasos. Esta es la característica de la necrosis de coagulación por obstrucción de la arteria renal. Tiene un aspecto triangular, es un infarto blanco, la circulación es terminal. A la derecha podemos ver la microscopía de este caso. Señalado con la flecha amarilla vemos la zona de necrosis, de coagulación. Fíjense ustedes que se ven sombras de túbulos. No está totalmente desaparecido. La arquitectura está groseramente conservada, aunque como dijimos anteriormente, la histología fina de cada uno de estos túbulos no, vamos a ver que no está conservada. A la izquierda y señalada con la flecha verde, vemos la zona renal que no tiene infarto, donde se observa un glomérulo, donde se observan los núcleos y también vemos muchos túbulos, también con su epitelio conservado y con los núcleos patentes. Acá tenemos un corte de pulmón, también con una necrosis de coagulación. Vemos abundante cantidad de sangre, porque este es un órgano de doble circulación. Acuérdense que el pulmón recibe sangre de la arteria pulmonar y de las bronquiales. Aunque se cierre la pulmonar, sigue llegando sangre con las bronquiales. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? En esta imagen estamos viendo los tabiques que están señalados con flechas negras, tabiques que están totalmente necróticos, no podemos ver su estructura fina. En la luz podemos ver abundante cantidad de hematíes, macrófagos cargados con hemosiderina y además podemos ver un vaso cuya pared tiene necrosis. No hay una desaparición completa de la arquitectura, se dan cuenta. Por eso esto es una necrosis de coagulación. Más o menos puedo decir que estos son alveolos. Estas imágenes son muy interesantes porque nos permiten ver la diferencia entre una necrosis de un epitelio y la degeneración hidrópica de un epitelio. Estos son epitelios tubulares renales. El de la imagen de la izquierda, señalado con la flecha azul, muestra un epitelio necrótico totalmente, con necrosis y coagulación. El epitelio está presente, hubo coagulación de las células, acuérdense ustedes que en la necrosis de coagulación, como su nombre lo indica, el citoplasma se coagula, no hay digestión enzimática del citoplasma. Lo único que no tenemos núcleo, no tenemos ninguna estructura visible. En cambio, a la derecha tenemos otro túbulo renal, pero fíjense, marcado con la flecha verde, vemos su citoplasma muy grande, porque tiene una degeneración hidrópica. Y marcado con la flecha negra, observamos que los núcleos están presentes, o sea que acá no hay necrosis. Esto es una degeneración hidrópica, cambio reversible. El de la izquierda es una necrosis del epitelio tubular renal, una lesión irreversible. Acá estamos observando otro tipo de necrosis. Esta es una necrosis colicoactiva o licuefactiva, cualquiera de los dos términos pueden usar. Y la flecha amarilla nos está señalando la zona de la necrosis.
Fíjense ustedes que en esa zona no hay nada, no hay una estructura conservada, no sabemos a qué órgano pertenece. Lo único que vemos es un material amorfo eosinófilo y restos de núcleos celulares amontonados, que probablemente sean restos de núcleos de neutrófilos. Esta es una imagen similar a la anterior de necrosis colicuativa, pero a mayor aumento, donde me muestra con la flecha negra un área central con necrosis. Fíjense que en esta zona de necrosis no encontramos nada, ninguna estructura, es una zona amorfa, granular, basófila. Y rodeando a la zona encontramos, señalada con las flechas naranjas, células inflamatorias. Esto es típico de un absceso, una necrosis colicuativa. Ya vimos entonces la necrosis de coagulación, la necrosis colicuativa o licuefactiva, y acá nos encontramos con un tercer tipo de necrosis que se ve sobre todo en una enfermedad muy común que se llama tuberculosis. Es la necrosis caseosa. En esta imagen se observa con la flecha, marcada con la flecha celeste gorda, la zona de necrosis caseosa como una zona amplia, granular, muy eosinófila. Alrededor de la necrosis caseosa es usual encontrar una reacción inflamatoria mixta, donde hay macrófagos, células epitelioides y unas células gigantes con múltiples núcleos llamados células gigantes de Langhans. La flecha larga celeste nos está señalando una célula de Langhans. Fíjense que es una célula grande con un citoplasma amplio, eosinófilo y muchos núcleos. Esta es la típica necrosis caseosa. A mayor aumento estamos observando un granuloma tuberculoso donde se observa en la parte superior la necrosis caseosa, fíjense, con un aspecto granular, intensamente acidófilo y rodeando a dicha zona reacción inflamatoria con unas células grandes marcadas con las flechas azules también, células grandes de citoplasma acidofílico y con muchos núcleos que pueden estar distribuidos al azar en el citoplasma o en la periferia con una forma de chip argolla. Estas son las típicas células gigantes de Langhans. Otro tipo de necrosis es la necrosis de la grasa. Acá, por ejemplo, en la imagen de la derecha, vemos tejido adiposo que corresponde al epiplom y con las flechitas rosadas se están mostrando áreas pequeñas, redondeadas, blanquecinas de necrosis grasa. Esto se observa en un cuadro muy grave llamado pancreatitis aguda, donde hay salida de las enzimas exócrinas del páncreas al peritoneo y las lipasas van produciendo necrosis de estas células llamadas adipocitos. Entonces se ven macroscópicamente como estas áreas nodulares blanquecinas y en la microscopía se observa como áreas de necrosis irregular. Acá tenemos mostrada, la zona mostrada con la flecha roja y la flecha verde me está mostrando algunas zonas aún conservadas de tejido adiposo. Estuvimos viendo cómo se veían las células necróticas en el epitelio renal, ¿se acuerdan? Células que conservaban su forma, su citoplasma y que no tenían núcleo. Acá en esta imagen estamos viendo cómo se observa una célula apoptótica. La célula apoptótica señalada con la flecha amarilla muestra un citoplasma altamente eosinofílico y restos de núcleo. Este núcleo puede estar así compacto o puede estar fragmentado. Fíjense que en relación a la célula apoptótica no solemos encontrar reacción inflamatoria, cosa que sí observamos en relación a las células necróticas o al tejido necrótico. Acá tenemos dos imágenes. La de la izquierda nos muestra dos cuerpos apoptóticos, uno de ellos señalado con la flecha amarilla, ya no tiene núcleo, no hay ninguna reacción inflamatoria alrededor de ella y se encuentra entre células hepáticas normales.
Lo mismo en la imagen del lado derecho, señalada con la flecha negra, tenemos otra célula apoptótica con un citoplasma bastante eosinófilo y fragmentos de núcleo en su citoplasma. Muy bien, pasando a otro tema, terminando con la necrosis y la apoptosis, vamos a ver algunas imágenes y algunos slides de lesiones adaptativas. Estas lesiones adaptativas pueden ser reversibles, no nos olvidemos. Acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda un corte transversal de un corazón, donde nos muestra la zona de la flecha, muestra el ventrículo izquierdo y a la derecha el ventrículo derecho. Fíjense que este ventrículo está muy hipertrofiado. Normalmente el miocardio izquierdo a nivel ventricular subvalvular mide 1,5 centímetros de espesor. Este tiene más de 2 centímetros probablemente. Esto es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y a la derecha vemos la imagen histológica de una hipertrofia ventricular, o sea, una hipertrofia miocárdica. La flecha me está señalando una célula, me está señalando un núcleo. La célula en general es grande, 2, 3 veces su tamaño, 4 veces su tamaño. Se observa perfectamente sus estructuras citoplásmicas, sus estriaciones, ¿verdad? Y sus líneas Z inclusive, y los núcleos son grandes y algo irregulares, algo arrugados. Estas son características histológicas de la hipertrofia miocárdica. En el polo opuesto de la hipertrofia tenemos a la atrofia. Acá tenemos una lámina demostrativa del proceso, es un corte de testículo. Las flechas me están mostrando, las flechas amarillas me están mostrando túbulos seminíferos que tienen una membrana basal engrosada y fíjense en la luz, no hay epitelio. Hay una hilera de células que son células de Sertoli. No hay células espermatogénicas. Esto es un típico ejemplo de atrofia del epitelio seminífero. En medio de los túbulos se observan abundantes acúmulos de células muy acidofílicas que son células de Leydig. Otro cambio adaptativo del crecimiento y la diferenciación celular es la metaplasia. Ustedes saben que la metaplasia es un cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Acá tenemos un ejemplo del tercio inferior del esófago. Estamos dentro del esófago. A la izquierda vemos el epitelio plano estratificado normal del esófago señalado con una flecha azul. Del lado derecho de la imagen señalado con la flecha amarilla vemos glándulas que no deberían estar acá. Estas son glándulas con metaplasia, glándulas gástricas con metaplasia intestinal. Fíjense que hay células caliciformes. Esto es el típico esófago de Barrett secundario al reflujo. Acá tenemos otro ejemplo de metaplasia. Esta es una biopsia gástrica donde el epitelio presenta cambios que lo asemejan al epitelio intestinal. Por eso se llama metaplasia intestinal. Se observa en la mucosa gástrica relacionado a gastritis. Una de las etiologías es la gastritis crónica por Helicobacter y es la base para el desarrollo de adenocarcinomas de tipo intestinal del estómago. Acá observamos otro ejemplo de metaplasia. Esto es un epitelio endocervical que debería ser, fíjense, en la parte superior, señalado con la flecha amarilla, debería ser un epitelio cilíndrico simple productor de mucina. Sin embargo, señalado con la flecha azul, estamos viendo que de abajo para arriba este epitelio cilíndrico mucosecretor está siendo reemplazado por un epitelio plano estratificado. Esto es lo que se llama metaplasia. Es un lindo ejemplo de metaplasia. No se olviden que en la metaplasia no hay un cambio de fenotipo, de un tipo celular ya diferenciado,
sino que es la consecuencia de reprogramación de células madre que se sabe, todos sabemos, existen en los tejidos normales o de células mesenquimatosas no diferenciadas que se hallan en el tejido conjuntivo. Estas células madres que están en la base, cerca de la membrana basal, se van a diferenciar ya no en células cilíndricas, en este caso del endocervix, sino en células de tipo plano estratificado, no queratinizado. Una imagen similar a la anterior, fíjense, está bien el cuello uterino a la altura del endocervix. Fíjense que la flecha azul me está señalando glándulas endocervicales y en su superficie, donde debería haber un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, que encontramos un epitelio plano estratificado. Esto es un claro ejemplo de metaplasia. Acá tenemos un ejemplo de atrofia por pérdida de la inervación que se suele ver en el músculo esquelético. Fíjense ustedes la gran cantidad de fibras o células musculares esqueléticas muy pequeñas, atróficas, y muy pocas dentro de su tamaño normal, marcados con flecha verde. Las células o fibras musculares atróficas están marcadas con las flechitas amarillas. Este es un ejemplo de atrofia por pérdida de estimulación endocrina. Es el endometrio de mujeres posmenopáusicas, donde observamos una escasa cantidad de glándulas en esta lámina marcadas con las flechitas amarillas y un estroma que parece ser abundante marcado con la flecha verde. Las láminas nos muestran acá otros ejemplos de atrofia. Fíjense en la imagen superior un corte de un intestino delgado, un yeyuno donde se observan las vellosidades bien desarrolladas, normales, y en la imagen inferior una mucosa atrófica, prácticamente plana, no existen vellosidades. La hiperplasia es otro fenómeno de adaptación del crecimiento y la diferenciación celular y se define como un aumento del número de células de un órgano o tejido en respuesta a un estímulo que puede ser muy variado. Acá, por ejemplo, tenemos unas imágenes que corresponden a endometrio. La de la izquierda es un endometrio normal, la de la derecha es un endometrio hiperplásico. Fíjense ustedes que en la lámina de la izquierda las glándulas son redondeadas, su epitelio tiene una sola capa, están bien separadas, hay una buena relación estroma-glándulas, como correspondería a un endometrio, por ejemplo, proliferativo. Sin embargo, mirando a la derecha, encontramos que el campo tiene una enorme cantidad de glándulas, están todas juntas, pegadas, son glándulas que están deformadas y si nos fijamos bien, en el epitelio parece que encontramos estratificación. Esos son cambios de la hiperplasia. En nuestro capítulo tenemos unas páginas que nos hablan de las acumulaciones intracelulares. Y ahora vamos a ver algunas de ellas. Acá tenemos, por ejemplo, un corte de vesícula biliar. La flecha azul me está mostrando el epitelio cilíndrico simple de la vesícula biliar. Por debajo del epitelio encontramos abundante cantidad de macrófagos y estos macrófagos están cargados de colesterol. Es lo que llamamos colesterolosis. El colesterol no solamente se deposita en los macrófagos por debajo del epitelio de la vesícula biliar. Acá tenemos unas lesiones de la arteria aorta muy frecuentes que la vamos a estudiar más adelante, que se llama aterosclerosis. Mirando la macroscopía, vemos una arteria aorta abierta
donde la flecha negra me está mostrando placas de color amarillo. Esos son depósitos de colesterol. Y la flecha azul me está mostrando lesiones más avanzadas de úlcera y de necrosis y de calcificación de la lesión. En las dos imágenes de la izquierda observamos la de arriba a menor aumento, una placa aterosclerótica a la izquierda y a la derecha la pared vascular. Y en la imagen de abajo estamos observando unas hendiduras que son donde estaban los cristales de colesterol antes de la preparación. Además, en esta imagen podemos observar señalados con la flecha roja algunos macrófagos con colesterol, macrófagos vacuolados. En las células también se pueden acumular cantidades excesivas de proteínas. Por ejemplo, acá tenemos plasmocitos señalados con las flechas azules. Estamos viendo plasmocitos que están llenos de inmunoglobulinas, hipersecreción de inmunoglobulina. Esto se observa en algunas infecciones y se llaman cuerpos de Russell. Diversos tipos de proteínas se pueden acumular en la célula, como ustedes ya habrán estudiado en la parte teórica. Acá tenemos otro ejemplo de una acumulación de un material algodonoso, rosado, irregular en una célula hepática, está marcado con la flecha amarilla, que se llama hialina de Mallory. Se ve en los hígados alcohólicos y está constituido por filamentos intermedios de queratina. La proteína amiloide es otro tipo de proteína que se deposita en los órganos y tejidos bajo muy diversas circunstancias. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, dos cortes de riñón. El de la izquierda nos muestra un glomérulo y la flecha amarilla nos está mostrando el depósito de amiloide. Cuando nosotros sospechamos una amiloidosis tenemos que hacer una coloración de rojo Congo. Es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, dos glomérulos que están teñidos con el rojo Congo y positivo para la proteína amiloide. También la acumulación de sustancias proteicas anómalas en las neuronas producen alteraciones como el Parkinson, por ejemplo. Acá tenemos nosotros una neurona donde con la flecha amarilla está siendo señalado el llamado cuerpo de Lewy, que está constituido por alfa-sinucleína. En la enfermedad de Alzheimer, donde encontramos depósitos de proteínas anómalas en las neuronas, macroscópicamente lo que observamos es una atrofia cerebral. Acá tenemos en la parte superior de la imagen un cerebro normal y en la parte inferior un cerebro con atrofia. En él se encuentra un ensanchamiento muy importante de los surcos y también a los cortes vamos a encontrar ensanchamiento de los ventrículos. Histológicamente en la enfermedad de Alzheimer solemos encontrar algunas lesiones bastante características. Una de ellas, la que nos está mostrando ambas imágenes, es la llamada placa neurítica, que está constituida por un centro amiloide AB, y ese centro está rodeado de una periferia de neuritas dilatadas y tortuosas, los llamados axones distróficos. Estas son lesiones que miden de 20 a 200 micras y se encuentran en el hipocampo, en las amígdalas y también en la corteza cerebral. Otra lesión que vemos en la enfermedad de Alzheimer es la que está marcada con las flechas blancas. Son unas estructuras que se encuentran en las neuronas, en las piramidales, por ejemplo, en forma de llamarada y que están constituidas por la proteína tau hiperfosforilada. También nuestro capítulo nos habla de los pigmentos, que son sustancias coloreadas, algunas de las cuales son constituyentes normales de las células, por ejemplo la melanina en la piel, ¿verdad? En tanto que otras son anómalas y se acumulan solo en circunstancias especiales. Estos pigmentos pueden ser o exógenos procedentes del exterior del cuerpo o pueden ser endógenos que son sintetizados en él.
Vamos a ver algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos a la melanina. A la izquierda nosotros vemos una piel con un nódulo tumoral que es un melanoma. Y a la derecha vemos la histología de esta lesión donde vemos una proliferación de células tumorales melanocíticas en cuyo citoplasma se halla abundante cantidad de melanina. El carbón es el pigmento exógeno más común que tenemos y es un contaminante de las áreas urbanas y es inhalado y va al pulmón donde es captado por los macrófagos de los alveolos y transportado a través de los vasos linfáticos a los ganglios linfáticos de la región traqueobronquial. Las acumulaciones de este pigmento en el pulmón llevan a una enfermedad llamada antracosis, que puede no tener alteración funcional o puede acompañarse de fibrosis. A la derecha observamos el pigmento, el acúmulo en macrófagos. Fíjense que son gránulos pequeños, irregulares, agrupados de color marrón negruzco. Acá tenemos una neurona donde se observa perfectamente bien su núcleo, su nucleolo, su citoplasma, y en el citoplasma encontramos unos gránulos correspondientes al pigmento de lipofucsina. ¿Qué es la lipofucsina? Es un pigmento insoluble. Se llama también lipocromo y es un pigmento de desgaste. ¿Está compuesto de qué? De polímeros, de lípidos y fosfolípidos formando complejos con proteínas, lo cual nos está indicando que deriva de la peroxidación de lípidos poliinsaturados de las membranas subcelulares. En general, la lipofucsina no es lesiva de ninguna forma para la célula o para sus funciones. Nos queda para terminar ver un poco algunos ejemplos de calcificación patológica. ¿Qué es la calcificación patológica? Es un depósito anómalo en los tejidos de sales de calcio que tienen además algunas cantidades más pequeñas de sales de hierro, de magnesio y otros minerales. Por supuesto, sabemos que hay dos formas. La calcificación distrófica, que se encuentra en relación a lesiones, a zonas de necrosis, y la calcificación metastásica, que es una calcificación que ataca o se observa en tejidos normales siempre que haya un trastorno de la calcemia, asociado, por ejemplo, a hipercalcemia. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos una necrosis caseosa, un nódulo tuberculoso. A la derecha se nota que esto es un pulmón, se ven los alveolos, las paredes alveolares. Y esta zona oscura, granular, es la zona de calcificación. Como está en relación a una zona de necrosis, nuestro diagnóstico es de calcificación distrófica. Acá tenemos otro ejemplo de calcificación distrófica. La flecha nos señala focos de calcificación en la pared de una arteria que se ve en ancianos. Arterias con elementos histológicos de su pared envejecidos y que tienen secundariamente una calcificación. Y acá tenemos un ejemplo de calcificación metastásica. Este es un corte de pulmón y las flechas con el número 1 nos están mostrando cristales de calcio en relación a las paredes alveolares. La calcificación metastásica, como dijimos, se ve siempre que haya hipercalcemia, como por ejemplo aumento de la secreción de la hormona paratiroidea, resorción de tejido óseo cuando hay mieloma, por ejemplo, o metástasis ósea difusa, trastornos relacionados a la vitamina D como intoxicación por la misma, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Y la calcificación entonces solemos ver en una amplia diversidad de órganos en el cuerpo, principalmente en los tejidos intersticiales de la mucosa gástrica, de los riñones, de los pulmones, arterias sistémicas y venas pulmonares. Muchas gracias, chicos, espero que esta clase les haya sido de utilidad.